tenemos un invitado a esta hora en la mesa de trabajo, al magistrado Jaime Araujo Rentería. Él viene aquí, miembro del Consejo de Estado también estuvo el magistrado, ¿no? La Corte Constitucional, el Consejo Nacional Electoral. Importantes cargos. ¿Cuál es el motivo, querido magistrado? Feliz mañana para usted de estar aquí en el Departamento del Amazonas y con nosotros en esta mañana. Muy buenos días. Bueno, le agradezco a ustedes, ilustres periodistas, por permitirnos en esta emisora internacional, que es una emisora que no solamente se oye en Colombia, sino en dos repúblicas hermanas, como es Brasil y como es Perú, a su gran audiencia, que también sabemos que los escuchan diariamente, el permitirnos este diálogo para contarles lo que hemos venido a hacer al Amazonas. Nosotros pertenecemos a una organización que se denomina Causa Colombia. Causa Colombia surgió primero como Causa Caribe, esa parte del norte de Colombia, que se quejaba del trato que nos daban a nosotros el poder central. Ustedes que son de provincia como nosotros, entienden que en Colombia hay un modelo de Estado que es injusto. ¿Por qué es injusto? Porque el centro le chupa la riqueza a la periferia. Colombia, su carbón no está en Bogotá, está en La Guajira, está en el Cesar, el ferroníquel está en Córdoba, el petróleo no está en Bogotá, está en el Catatumbo, está en los llanos orientales, y sin embargo el centro le quita esa riqueza a Colombia y devuelve pobreza. Eso lo consideramos nosotros injusto, comenzamos a reclamar, pero descubrimos que era también la situación del resto de Colombia, que en el oriente de Colombia, en el Amazonas, en los antiguos territorios nacionales, hoy media Colombia, también sufre la misma injusticia. Entonces iniciamos ya hace cerca de 2 años un periplo por Colombia cuya finalidad inicial era escuchar a la gente donde vive, escuchar a la gente del Cesar, escuchar a la gente del Chocó, escuchar a la gente de los llanos, escuchar a la gente de los Santanderes. La semana pasada estuvimos en Santander el lunes y el martes. Antes habíamos estado en Cartagena, estuvimos en La Guajira también, por una razón elemental. Primero, porque queremos saber que la gente nos diga directamente, sin intermediarios, cuáles son sus problemas, qué es lo que les aqueja en la comunidad. Aquí mismo en el Amazonas hemos descubierto que hay gente que se queja de que hay obras inconclusas. La gente con buen sentido dice, debemos terminar nuestras obras públicas y no dejar obras inconclusas. Pero eso también lleva una parte positiva, que es que nadie más que el que vive un problema es también la persona que está más cerca de la solución. Entonces hemos venido aquí a escuchar a la gente del Amazonas, pero también para saber cuáles son las soluciones a sus problemas. Ex magistrado Rentería, esta escucha, esta gira por el país, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es muy simple. El objetivo es que ante el inconformismo de la sociedad civil, porque nosotros somos sociedad civil, y entendemos la sociedad civil como la gente de la calle, no el que está en el Congreso, en el gobierno, no el que está en la judicatura, sino el ciudadano de a pie que diariamente le toca levantarse a enfrentar problemas en Colombia y resolver sus posibilidades. Y hemos descubierto que en Colombia hay un proyecto donde los extremos se tocan. ¿Por qué se tocan los extremos? Porque si bien es cierto, aparentemente hay un grupo político que está en el poder, hay otro grupo político que quiere volver al poder, pero quieren ambos mandarnos el mensaje equivocado de que solo con ellos se puede hacer la política en Colombia. O nos volvemos al pasado o hacemos un cambio que ya no fue. Pero sí, los ciudadanos de la sociedad civil sabemos que hay otras opciones y eso es lo que nosotros le estamos presentando a Colombia, otras opciones. Una opción que es fundamentalmente una opción de derechos humanos en la que nosotros hemos participado durante muchos años porque nos duele la suerte de los colombianos. Y como sociedad civil nos estamos presentando y vamos a hacer presencia en todo en Colombia. En Colombia
vamos a presentar listas a la Presidencia de la República y vamos a presentar una lista abierta al Senado de la República. Esa lista abierta, ¿qué implica? Implica que de los 33 territorios de Colombia, por lo menos 3 ciudadanos de cada uno de esos territorios pueden hacer parte de una lista de hombres y mujeres libres e independientes, que además ellos, unidos entre todos, vamos a lograr la creación de un movimiento político con representación. Si cada una de las personas que integran esa lista de 100 logra obtener por lo menos un aporte de 10.000 votos, tengan la certeza que tenemos 1 millón de votos y con ese 1 millón de votos estaremos eligiendo 10 senadores en Colombia. Doctor Jaime, ya se había propuesto anteriormente su nombre a una elección de cargo popular, una elección popular. Sí, señor. Nosotros estuvimos en el proceso del año 2010, estuvimos como candidatos a la presidencia de la República, después estuvimos acompañando a una mujer rebelde como Piedad Córdoba por Colombia, y ahora hemos descubierto que la sociedad civil en Colombia está indignada, está reclamando sus derechos. Nosotros hemos sido defensores de los derechos de Colombia. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahora como nuevo? Lo nuevo es que los defensores que antes los defendíamos individualmente hemos decidido agruparnos en Causa Colombia para reclamar los derechos, para que la gente tenga más salud, más educación, más vivienda, los jóvenes más oportunidades, las mujeres más igualdad, para que nuestros ancestros y nuestros grupos de afrodescendientes tengan los derechos que en Colombia no han tenido hasta ahora. Doctor Araujo, ¿cómo llamar la atención y conquistar a ese colombiano que es evidente está cansado de este formato de política? Usted lo ha dicho, veníamos con un bando y hay otro bando. La gente muy seguramente se cansó de lo que venía y tuvo toda la esperanza para lo que llegó. Pero hoy en día ni lo que estaba ni lo que hay. Pero el colombiano finalmente tiende a subirse al bus de la victoria, tiende a subirse al bus o a la bola de nieve que va cogiendo gente. Y eso pasa. Muchos colombianos no estaban de acuerdo con el gobierno de Petro, pero al verlo, que iba fuerte, pues yo no pierdo. Yo me subo a ese bus de la victoria. Y eso pasa casi en todas las regiones de Colombia. ¿Cómo decirle a ese colombiano que aporte para el cambio, pero para ese cambio real, para una nueva oportunidad, la que usted está hoy solicitándole a los colombianos que se den en esta nueva iniciativa que tiene usted de presidencia? Gracias por su pregunta. Mire, Jaime Araujo Rentería tiene defectos como todos los humanos, pero tiene también unas pocas cualidades. Y una de sus pocas cualidades es ser coherente y ser independiente. El país sabe que nosotros hemos defendido causas nobles, como son las causas de los derechos humanos. Para ponerle unos pocos ejemplos, los pensionados en Colombia no tenían derecho. Les sucedía lo que le sucedió al abuelo de Gabriel García Márquez en El Coronel no tiene quien le escriba, que es un homenaje que él le hace a su abuelo. Acuérdese usted que en esa novela el abuelo iba cada semana a esperar la pensión que tenía el derecho y nunca le llegó. Pues bien, un día, que esa era la costumbre en Colombia, llegó a la Corte Constitucional, donde yo era magistrado y fui presidente también, una ley que decía lo mismo: saquen a las personas con derecho a pensión. ¿Qué dijimos nosotros? Lo elemental, acordándonos de la novela de Gabo. Pueden sacar a la gente, pero ahora hay que respetar a la gente, y respetar a la gente es que a usted, si lo sacan ahora en marzo de funcionario público, ya en abril debe estar en la nómina de pensionados. ¿Para evitar qué? Para evitar lo que pasaba antes, que el pobre pensionado no recibía la pensión, su compañera terminaba en la pobreza, sus hijos y sus nietos. La pensión en Colombia no solamente es para el pensionado, sino para la compañera del pensionado, para el hijo que no tiene trabajo, para el nieto que no tiene con qué pagar la escuela. De esa pensión salen muchas cosas de la familia. Y eso se solucionó gracias a que Jaime Araujo Rentería dijo que los pensionados tenían el derecho. Inmediatamente salían a estar en la nómina, y eso benefició
a 5,5 millones de pensionados, que es lo que tiene Colombia. Mire, cosas de este estilo. Las madres comunitarias, por ejemplo. La primera vez que se le dio a las madres comunitarias no fue ni siquiera un salario mínimo, fue un 75% de esas mujeres que son las verdaderas heroínas de Colombia. ¿Por qué son las heroínas? Porque los hombres hay que reconocer que no hemos sido lo suficientemente responsables. Normalmente queda una mujer a la cabeza de la familia, la mujer que tiene que ir a trabajar 8 horas, pero además les toca ir 2 horas a un sitio y 2 horas más, o sea, trabaja 12 horas para llevarle la comida a sus hijos. Esas madres que a su vez cuidan los hijos de otras madres que van a trabajar no tenían ningún derecho. Por primera vez se les dio el 75%. El presidente de entonces, el presidente Uribe, dijo que ellas no tenían ese derecho. El caso llegó a la Corte Constitucional y en la Corte Constitucional yo dije como ponente que esas madres tenían el derecho porque eso era bueno para la sociedad colombiana. Usted no me lo está preguntando, pero yo se lo digo. Colombia es un país fratricida, donde los colombianos nos hemos matado porque no hemos sido lo suficientemente inteligentes para definir nuestras diferencias pacíficamente. Y esas víctimas de la violencia no tenían ningún derecho. Hoy tenemos nosotros el derecho de las víctimas a la verdad, a la justicia, a la reparación, la garantía de no repetición. Eso que el Congreso por allá en el 2011 elevó a ley, no es más que la copia de un fallo mío que yo hice en el 2001, 10 años antes, donde por primera vez se le dio a las víctimas de la violencia el derecho a la verdad, a la justicia, a la reparación. La vivienda, mire usted, en Colombia todos trabajamos para tener una casa. Es la ambición de cualquier familia de Colombia, porque tener vivienda no es ninguna riqueza, pero no tenerla sí es una pobreza grande. Y para adquirir esa vivienda está la cesantía del padre, de la madre, del hijo mayor que también trabaja. ¿Y qué pasaba en Colombia? Que después de pagar usted 10, 12 años, le decían que ya esa vivienda no era suya. Y le quitaron a Colombia, los grupos económicos, a la clase media, personas como usted, la gente que nos está oyendo, les quitaron el trabajo de muchos años y le dijeron ahora tienen que irse. Eso, la Corte Constitucional fue la que le tocó intervenir con un fallo mío para decir eso no puede seguir en Colombia. No le pueden quitar a la clase media su vivienda a través del UPA. Entonces, nosotros podemos decir, como decía ese gran latinoamericano que es José Martí, que ya hemos hecho por los derechos de los colombianos. Y esa es la diferencia nuestra, que la gente nos cree porque cuando decimos que en el futuro vamos a seguir defendiendo esos derechos, ya hemos hecho por los derechos de los colombianos. Acá vendrán muchos candidatos que dirán que van a hacer, pero cuando usted los mira, porque nosotros no llegamos de Marte, no llegamos de la Luna, nosotros llegamos de alguna parte y tenemos una historia en la defensa de los derechos, usted va a descubrir que esos candidatos son enemigos de los derechos humanos. Si algo han hecho es quitarle derecho a los colombianos. Jaime Araujo Rentería no. Jaime Araujo Rentería es el recuperador de la personería jurídica de la Unión Patriótica, un grupo político que además de matarlos físicamente, los habían matado jurídicamente. Yo jamás hice parte de la Unión Patriótica, no hice parte del Partido Comunista y sin embargo como ciudadano recuperé la personería de la Unión Patriótica. Esa misma personería que cuando el presidente actual no tenía quien lo refugiara porque no tenía personería jurídica él, fue el que le permitió seguir en la vida política. Yo no sé si eso ayudó o no al presidente Petro, pero lo que sí puedo decir con el corazón a la mano es que recuperamos la personería jurídica de la Unión Patriótica y muchas otras cosas más. Magistrado, yo quisiera preguntarle a usted a propósito de las sentencias de las cuales usted fue autor en Colombia, que son históricas, además que usted fue víctima de una chuzada cuando existía el DAS, interceptaron su teléfono. Magistrado, a usted lo repararon porque dentro del fallo se establecía una indemnización por el daño. ¿Usted fue reparado por ese daño? Sí, señor, gracias por su pregunta. Mire, yo fui víctima y fui víctima injustamente porque mi misión era simplemente hacer cumplir la Constitución y la ley. Esa era mi misión institucional, lo que juré defender
y cuando el gobierno tenía razón se lo daba, porque si el presidente se acomoda a la Constitución y a la ley, tenemos que darle la razón. Pero si no se acomoda, pues nos toca hacer cumplir la Constitución y la ley. Y para no mencionar nombres, porque no es el sentido, el gobierno de turno en su momento consideraba que por hacer nosotros cumplir la Constitución y la ley, por darle estos derechos a los colombianos que les he mencionado y otros derechos, éramos enemigos de ellos. Y no solamente chuzadas, no se le olvide a usted que las chuzadas es el nombre bonito que en Colombia le ponemos a la violación de delitos. En Colombia somos eufemísticos y el genocidio lo denominamos falsos positivos cuando es un verdadero genocidio. Las chuzadas no eran solo la interceptación de un teléfono, eran campañas de desprestigio, era que le montaban a ustedes lo que se denomina procesos judiciales para hacerlo aparecer como un bandido cuando usted era una persona correcta. Era gente que desinformaba y estaban en España y cuando usted iba a averiguar en España ya estaban en Italia o en Alemania calumniándolo, injuriándolo. Bueno, esa violación de derechos duré peleando 14 años contra el Estado colombiano y en la pregunta para ser concreto con lo que usted me dice, la indemnización material era lo menos importante para nosotros. Es una indemnización muy pequeña, son cerca de 20 salarios mínimos, que no es ningún dinero, pero lo importante del fallo fue la reparación moral que se nos hizo, porque ese fallo obligó al Estado colombiano a que nos diera excusas por esa violación de derechos. Pero además hay otras dos cosas que no han cumplido y que de pronto en algún momento iniciamos una tutela. Además de decirle al gobierno que tenían que dar excusas públicas, obligaba al presidente de la República, al presidente actual, a que se creara una comisión del más alto nivel, y decimos del más alto nivel porque el Consejo de Estado dijo la Fiscalía, la Procuraduría, la Contraloría, el Ministro de Justicia, el Ministro de Gobierno y otras entidades deben crear un comité para evitar que eso en el futuro se repita y no lo han creado. Y les dieron 30 días y ya llevamos 6 meses sin que hayan cumplido la norma. Pero también le ordenó al Congreso, porque usted sabe que el Congreso, hoy los congresos modernos no son tanto por el número de leyes, sino por el control político que hagan. Pues bien, se le ordenó que hiciera control político de los órganos de seguridad del Estado para que no sigan violándole los derechos. Tampoco ha cumplido el Congreso de la República. Es magistrado, lo mismo está sucediendo con las víctimas. Perdone que lo interpele con que no se está cumpliendo la sentencia de la Corte. Aquí hay víctimas en el departamento del Amazonas. Inicialmente eran desplazados de otros departamentos, ahora las está generando el departamento del Amazonas. Son víctimas que vienen de las áreas no municipalizadas. Precisamente ayer hubo presencia de miembros de las disidencias de la FARC en La Chorrera, que es conocido por su historia trascendental de la Casa Arana. Magistrado, yo quiero ir a lo siguiente. Es muy importante las sentencias, pero ¿qué está pasando con algunas sentencias? Porque hoy el gobierno propone una reforma pensional cuando usted con una sentencia garantizaba que se le cumpliera la pensión a los pensionados? Alega el presidente Petro que no se le está cumpliendo y que por eso se requiere una reforma pensional. El tema de vivienda, que usted también ha dicho que una sentencia ordenaba garantizarle viviendas a familias pobres. Hoy es noticia el programa Mi Casa Ya. Les están quitando las casas a quienes fueron beneficiarios de esa vivienda de un programa nacional del gobierno pasado. El caso, para no ir más lejos, es el de las víctimas, los desplazados. Diariamente venían aquí a la emisora a reclamar que no les estaban cumpliendo, a los que le habían prometido vivienda, un subsidio, no le llegan los recursos. ¿Qué pasa? Que el gobierno, el Ejecutivo y las instituciones no cumplen con las sentencias, magistrado. Sí, mire, ahí hay varias cosas. La primera, pues que es deplorable que no se cumplan los fallos. Hay que decir esto, y es claro también, que la judicatura pues ni maneja el presupuesto, ni maneja los órganos del Estado, que son los competentes para ejecutar eso. Y también hay que decir algo, que a la Corte le ha temblado la mano frente a los poderosos para hacerlos cumplir su sentencia. Entonces, eso es importante. No sé por qué la Corte hoy en día no hace cumplir sus fallos con los instrumentos que tiene, que es un desacato. Un desacato es que si no se cumple un fallo,
ese funcionario puede terminar inclusive en la cárcel. Si yo estuviera en la corte, tenga la certeza que haría cumplir mis fallos. Claro, doctor Inclusive, Araujo. inclusive en este gobierno del presidente Petro, que se ha envalentonado contra las cortes. Sí, yo creo que ahí hay algo que hay que decirlo claramente. El presidente, de manera equivocada, y le ha pasado un poco a todos los presidentes, no respetan las competencias. En el Estado de Derecho hay competencias, me explico. El presidente de Colombia puede tener miles de millones de votos, pero no puede aplicar la pena de muerte. ¿Por qué? Porque en Colombia, independientemente de lo que pase, aún el ciudadano que no respeta la vida ajena, el Estado le respeta la vida porque no hay pena de muerte. Pero el presidente, y todos los presidentes, no solo este, equivocadamente cree que porque tiene unos votos, ahora si hay personas que no están de acuerdo con él, él puede hacer lo que quiera, y eso no es verdad. Entonces, en un Estado de derecho como el nuestro, hay que respetar competencias. Las cortes tienen unas competencias, el Congreso tiene otras y el gobierno tiene otra, pero a veces los gobiernos creen que ellos son los dueños del Estado y que están por encima de la Constitución, y eso es equivocado. Doctor Araujo, en el 2003 usted se destacó por no estar de acuerdo del referendo reeleccionista. ¿Usted se considera antiuribista? No, ilustre periodista Flavio. Yo creo que ya di respuesta cuando le decía que mi misión institucional era cumplir la Constitución y la ley. Si el presidente respetaba la Constitución, no tenía más y era mi deber darle la razón. Pero al contrario, Sí. si el presidente no cumplía con la Constitución y la ley, pues con el dolor del alma había que decirle, señor presidente, eso no se puede hacer. Sí. Y quiero decirle que me parece a mí que el pueblo colombiano en su momento se dio cuenta que el referendo no tenía la defensa de los derechos de los colombianos, y la prueba está que no fue aprobado, solo pasó una pregunta intrascendente. ¿Sí? Sí. Esperemos a ver qué pasa ahora con la consulta popular de este nuevo presidente. Magistrado, usted ha dicho que los recursos naturales están en la provincia, esas áreas alejadas del país como Amazonas, que tienen unos enormes recursos, pero pues los políticos están en Bogotá. ¿Qué hacemos? Mire, varias cosas. Una, nosotros, precisamente parte de nuestra queja es el diseño del Estado que tenemos, que es un Estado centralista. Inclusive, paradójicamente, en el propio Bogotá la gente se queja porque Bogotá tiene 20 localidades, pero a Bogotá le sucede lo mismo que nos sucede al resto de los colombianos, que Dios está en todas partes, pero solo gobierna en el Palacio de Nariño. O sea, los que somos de provincia no vemos a Dios. Nosotros estamos proponiendo un nuevo rediseño del Estado que no está proponiendo ni el presidente ni la oposición para hacerle justicia a las regiones, que es el Estado federal. El Estado federal tiene sus ventajas. Parte de sus ventajas es la autonomía, pero además le agrego otra cosa a lo que usted decía. No es solo el petróleo, no es solo el carbón, no es solo el ferroníquel. Es que hoy la riqueza moderna, si usted la ve, la riqueza moderna son los chips. La riqueza moderna son los computadores. Hoy en día un chip es más pequeño 50 veces que el virus del coronavirus. O sea, imagínese usted cuánto será de pequeño eso. Y hoy quienes tienen tierras raras van a ser los ricos del futuro. Ahí van a estar. Y las tierras raras van a estar en el Amazonas, no van a estar en Bogotá. Entonces tenemos que ir pensando ya en elevar el estatus de esos sitios, y es lo que proponemos nosotros con el Estado federal. En el Estado federal, acuérdese usted que una cámara es precisamente para los estados. Es lo que sucede, por ejemplo, en Estados Unidos. En Estados Unidos, el estado de Alaska, que tiene 300, 400 mil habitantes, tiene 2 senadores, como tiene el estado de Nueva York, que tiene 40 millones. ¿Por qué? Porque la Cámara Alta, que es el Senado allá, refleja la igualdad. Independientemente de la población, los estados tienen ahí un derecho. La Cámara Baja. Y es la que decide, como en Colombia el Senado. Exacto. Y la Cámara Baja, esa sí refleja la desigualdad de la población. Entonces, quienes tienen más población
van a tener más representantes, pero en el Senado habrá igualdad. Y eso va a hacer que los antiguos territorios, hoy media Colombia, pueda tener una representación igual a la de Bogotá, a la de Cali, a la de Barranquilla, y nosotros estamos empeñados en el modelo de Estado federal. Doctor Araujo, pero ¿cuál sería ese mecanismo para llegar a un Estado federal? Políticamente hablando, ¿qué se debería hacer en esa propuesta que da usted para que llegue la propuesta al Estado colombiano y podamos tener ese gobierno federal? Sí, señor. Gracias por su pregunta. Eligiéndolo presidente. Claro, la primera es esa, elegirnos presidente y elegir a los 100 senadores de la lista abierta. Ese sería, digamos, el gran instrumento. Pero hay que decir claramente, porque yo no puedo sino decir la verdad, nosotros somos amigos de una asamblea constituyente. Nosotros tenemos claro que el escenario natural, el escenario natural donde usted diseña las nuevas instituciones para los cambios estructurales, tiene que ser la asamblea constituyente. Por eso nosotros no nos oponemos a la consulta popular, pero sí le advertimos a la gente, que es mucha gente en Colombia, que esos son paliativos, porque en realidad el diseño del Estado, como el Estado federal, no se puede hacer con una consulta popular, pero sí se puede hacer a través de una asamblea constituyente. Otro tema que usted ve, todos los presidentes van a estar con el estigma de los dineros ilegales de su financiación, a veces dineros ilegales que vienen del narcotráfico, como sucedió con el presidente Samper, a veces por el dinero debajo de la mesa, como sucedió con Odebrecht, ¿sí? O con contratistas sobre los cuales se cuestiona al presidente actual de que dieron miles de millones de pesos y que lógicamente no son hermanitas de la caridad. ¿Por qué? Porque los gobiernos están presos de los contratistas. Entonces nosotros estamos proponiendo la financiación exclusivamente del Estado. Tenemos que acostumbrarnos a hacer campañas más pobres, solo con dinero oficial, con los medios del Estado, pero evitar que los grupos económicos o el narcotráfico financie campañas. ¿Por qué? Porque el presidente queda preso. Cuando el presidente recibe solo financiación estatal, él puede defender el interés general, que es el interés del Estado. Pero si comienzan los grupos económicos o el narcotráfico a seguirle dando plata a los presidentes, pues el presidente no va a poder defender los derechos de todos los colombianos, sino los grupos económicos, que no siendo hermanitas de la caridad, pues ¿qué es lo que hacen? Son grupos de presión para que el gobierno adopte decisiones o les dé contratos, o para que no adopten las decisiones que les perjudican a esos medios de grupos de presión. Yo quisiera preguntarle a propósito de los dineros para financiar campañas, magistrado. El presidente Petro ya arrancó campaña, ha convocado a sus representantes, a sus coequiperos, a armar ya esta estructura y a las bases populares a movilizarse como lo hizo en el 2019-2020. Pero es que para las elecciones del 2022, el presidente Gustavo Petro, supuestamente, como lo reveló Armando Benedetti en una grabación, que había conseguido 15.000 millones de pesos para esa campaña. Inclusive hoy se señala que entre los aportantes estaría alias el Pitufo de esa campaña. Eso fue en la campaña pasada, pero para esta campaña pues se va a trabajar diferentes frentes, estrategias políticas. Una es la de las marchas que ha convocado ya el presidente, con la que arrancó la semana pasada, que pidió salir a las calles, y la otra es que se está trabajando una consulta popular. Esa consulta le han destinado 500.000 millones de pesos, que los va a manejar el propio ministro de gobierno, Benedetti, que es del Interior, que es un genio, porque obtuvo en la campaña pasada, fue el que asegura él mismo que consiguió 15.000 millones de pesos para la campaña anterior, y en esta le están entregando dinero del Estado, 500.000 millones de pesos. ¿Qué va a pasar con esa plata? No, mire usted, son dos temas que hay que tener claro. Uno, la que decíamos, la financiación de grupos económicos. Hace algunos días preguntaba, estamos en La Guajira, recorriendo La Guajira. ¿Usted dónde es, magistrado? Yo soy vallenato, soy de la tierra de Rafael Escalona. Bueno, y alguien me decía algo, porque
gente habla, la gente dice cosas y hay que estar atento a lo que la gente dice. La gente decía que ese grupo económico que ha financiado los 15.000 millones de Benedetti que usted señala, ya había tenido contratos a su favor por 250.000 millones de pesos. En La Guajira me tocó rectificar porque alguien que estaba informado me dijo, no, estás equivocado, ya pasaron los 400.000 millones de pesos. Entonces la pregunta es, ¿cuándo liberar al presidente, a los gobernadores, a los alcaldes que deben defender el interés general de los contratistas que están haciendo un fabuloso negocio? Porque si yo invierto 15.000 y me dan 400.000 millones, eso ni siquiera la coca produce esa rentabilidad. No pagó ni el 10% de la coima. Exacto. Entonces, eso es lo que Gaitán en su momento, ilustres periodistas, señalaba que venía de Grecia el término plutocracia. Plutocracia es el gobierno de los ricos. Y si nosotros tenemos un sistema político donde solo los ricos pueden hacer política, estamos graves. Estamos graves porque quien tiene las necesidades, sufre las necesidades y puede corregir los problemas de una sociedad son las personas más humildes. Entonces tenemos que abrirle la puerta de la política a las personas que tengan ideas y que no necesiten miles de millones de pesos para que puedan hacer política. Magistrado, perdón, Nelson, ya que toqué el tema de la consulta, quiero ya terminar para que nos ilustre, aprovechando que usted fue magistrado de la Corte Constitucional, sobre la consulta popular. ¿Cómo funciona este mecanismo y para que el gobierno lo presente y lo aprueben, qué debe pasar? Sí, bueno. Permítame, y yo le complemento algo porque por ahí hay una duda inmensa que la misma comunidad. ¿Cuál sería el objetivo final del gobierno y de Petro al hacer la consulta popular? Me explico. ¿Hasta dónde tiene efecto la consulta popular si todas las decisiones para un cambio en el gobierno o en la Constitución debe pasar por el Congreso? Es decir, ¿gana la consulta popular? ¿Qué gana? Porque si el Congreso sigue en la misma posición de cerrarle las puertas al presidente Petro a las decisiones, la consulta va a ser, ¿pasa o no pasan las preguntas? Pasaron las preguntas. ¿Cómo las aplico en el Estado si el Congreso sigue diciendo que no? Bueno, ya les decía yo que hay una gran diferencia entre lo que nosotros estamos proponiendo, que es la constituyente, donde en realidad sí se pueden hacer cambios sustanciales, y la consulta popular. Por lo menos la que pidió el presidente, porque hay que hacer la advertencia que en realidad Colombia permite 2 consultas populares. Una por iniciativa ciudadana, que no es la que propuso el gobierno, porque el gobierno quiere tener el sartén por el mango. La que el gobierno propuso es la que yo voy a explicar a continuación. Es muy simple. El presidente debe presentar al Congreso de la República, concretamente al Senado, porque ahí no interviene la Cámara, una justificación de por qué él llama a la consulta y presentar también las preguntas ya, que todavía no sabemos cuáles son las preguntas. Sí. Hay que decir que el Senado lo que da es un concepto que debe ser favorable. Eso es importante, porque el Senado podría decir, no doy el concepto para la consulta favorable, y ahí terminaría la consulta. Eso es importante tenerlo claro. Segundo, esa consulta, con las preguntas presentadas por el presidente, en un primer momento, el Senado no puede ni aumentar preguntas, ni quitar preguntas, ni modificar preguntas. Esas las presenta el gobierno y debe presentarlas como un sí o como un no. También hay que advertir que funcionarios del gobierno que yo he oído personalmente, comenzando por el ministro de Gobierno, están desinformados porque han engañado a la gente diciéndole que van a hacer una pregunta y dentro de esas preguntas van a meter otras preguntas, y resulta que eso no es posible porque ya la Corte Constitucional tiene establecido que son preguntas individuales. Cada una es una pregunta y segundo, debe ser respondida con un sí o con un no. Presentado eso, si el Senado da el dato favorable, digamos, eso debe ser llevado a consulta popular. Para que esa consulta popular tenga valor,
pues deben participar la tercera parte del censo electoral. El censo electoral hay que decirlo claramente porque siempre que hay elecciones oímos problemas, que aumentaron el censo, que disminuyeron, que están votando unos y otros. El censo electoral todos los días varía, eso hay que tenerlo claro. ¿Por qué varía? Porque hay dos variables que nadie puede controlar y es que diariamente mucha gente llega a la mayoría de edad porque diariamente nacen ciudadanos. Y diariamente también se mueren colombianos. Entonces nadie puede decir que no nazcan más o que no se mueran. Eso es imposible. Por eso el censo se determina a una fecha. Hay que cortar en algún día y decir, bueno, este es el censo electoral. Definido eso, entonces, si el censo electoral, a título de ejemplo, son 42 millones más o menos acercados a la realidad, eso lo que quiere decir es que se necesitan 13 millones 600 y pico mil de votos para que participe la gente, solo para que participe. Segundo, de esos entonces hay que ver si cada una de las preguntas, porque no son todas, como está diciendo el ministro, un solo voto, si cada una de esas preguntas tiene por lo menos un voto de más, ¿correcto? Entonces, supóngase usted, si son 13 millones, que tenga 6 millones y pico de votos una pregunta para que pueda ser aprobada. ¿Qué implica eso? Que pueden o no lograr el censo electoral, en la tercera parte, los 13 millones y pico, o que lográndolo las preguntas no pasen ninguna o pasen unas pocas preguntas. Todo eso hay que tenerlo claro. Bien, si eso sucede así y alguna pregunta pasa, esa pregunta tienen que llevarla ahora sí al Congreso de la República. Y hay que llevarla al Congreso de la República y hay que decirle la verdad a la gente. El Congreso de la República va a tener capacidad de maniobra. ¿Por qué razón? Porque la pregunta que se hace es sobre temas, no sobre normas jurídicas. Y no puede ser sobre normas jurídicas porque eso es lo típico de otra figura que es el referendo. El referendo es una consulta que se le hace al pueblo sobre una norma jurídica. El referendo, a su vez, en Colombia tiene dos modalidades. Puede ser un referendo derogatorio. ¿En qué consiste? Que existe una norma y queremos derogarla, o un referendo propositivo. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros le proponemos una norma para que los ciudadanos la aprueben. Entonces, como no es norma, no puede ser norma, pero lo que la gente dice debe después traducirse en una norma. Y ahí es donde el Congreso tiene maniobra. ¿Por qué? Pensemos que en el Amazonas se dice, yo que he visto varias vías públicas dañadas, que la gente dijera, vamos a construir más vías públicas que escuelas. Y la gente diga que sí, que quiere más vías públicas que... La respuesta de la gente no ha resuelto el problema definitivamente porque se sabe que ahora es mayor vías públicas que escuelas, pero no se sabe el porcentaje. O sea, tiene que ser más del 50% para que sea mayor. Pero viene la pregunta, ¿va a ser el 60%? ¿Va a ser el 70% en obras públicas y solo el 30% en educación? ¿Va a ser el 80% en obras públicas y solo el 20%? Entonces ahí el Congreso va a tener la posibilidad de maniobrar para establecer en qué se gasta más y en qué se gasta menos. Eso, si no lo hace el Congreso durante un tiempo que está determinado en la Constitución y en la ley, por un tiempo de sesiones. ¿Qué son las sesiones? Todos lo sabemos. Lo primero es que hay periodos legislativos. El periodo legislativo comienza el 20 de julio de un año y va hasta el 20 de junio del año siguiente. Ese periodo, a su vez, tiene dos periodos de sesiones. El periodo de sesión que comienza el 20 de julio y va hasta el 16 de diciembre, y después otro que comienza el 16 de febrero y va hasta el 20 de junio. Entonces son dos periodos de sesiones dentro de una legislatura. ¿Qué dice la ley? La ley dice, si el Congreso está reunido, en esa sesión debe convertirlo en ley. Si no, puede hasta la sesión próxima. Para poner un ejemplo, si nos coge noviembre y diciembre y no se aprueba, tendrían hasta febrero, correcto, allá. Pero si no lo hace, la Constitución y la ley prevén que el presidente, a través de un decreto con fuerza de ley, puede ponerlo en funcionamiento. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Que no basta la consulta, sino que después de la consulta o interviene el legislador o interviene el presidente a través de una ley, un decreto con fuerza de ley. Entonces,
hay que volver eso norma, o por vía del Ejecutivo o por vía del Legislativo. Y ahí también va a entrar la Corte Constitucional, que controlaría o la ley del Congreso para decir si está bien o mal, o el decreto ley del presidente que conoce la Corte Constitucional. Entonces, las preguntas no es la solución, porque después eso hay que traducirlo en normas jurídicas. Y para cerrar, si eso se da, esa consulta se supone que se va a dar ahora, en este periodo presidencial, y usted me habla de este periodo de sesiones, ¿tendríamos tiempo en lo que resta, teniendo en cuenta que hay un año electoral que se avecina en el gobierno del presidente Petro, realizar esa consulta? Yo creo que sí, porque los límites que establece la Constitución y la ley en realidad son límites máximos, me explico. Se dice que una vez, ojo, si el Senado, porque inicialmente interviene solo el Senado, no el Congreso en pleno, da el visto bueno, a partir del día siguiente deberíamos contar un término máximo de 4 meses para consultar al pueblo. Entonces, no puede pasar de 4 meses, pero puede ser de 3 o de 2 meses. Claro. ¿Oye? Magistrado, usted de cuna liberal, ¿tiene definido ya el partido político por el cual se lanzaría a la presidencia? Bueno, gracias por su pregunta, Flavio. Mire usted, nosotros sabemos que en Colombia jurídicamente solo hay 2 maneras hoy en día de hacer política, y presencia. Uno es a través de avales de partidos o movimientos políticos con personería jurídica. Pero ¿eso qué implica? Eso implica que usted tiene que arrodillarse ante los jefes de los partidos. Y nosotros, que somos rebeldes, que somos sociedad civil, que estamos indignados por lo que estamos pasando, hemos escogido por ahora la otra vía, porque también consideramos, y lo decimos claramente, que en todos los partidos y movimientos hay gente buena, hay gente que es amiga de los derechos, hay gente de carne y hueso como nosotros que sufre las limitaciones de un país con muchas desigualdades, pero estamos recogiendo y vamos a recoger firmas por toda Colombia, tanto para la candidatura a la presidencia como para la lista abierta al Senado. Eso lo estamos haciendo por 2 razones. Primero, porque nos permite escuchar a la gente. Estamos convencidos que en Colombia la gente quiere que les escuchen, quiere que los políticos, más que echarles discursos, ellos puedan contarles qué está pasando en sus comunidades, en su barrio, en su vereda, en sus territorios, y eso nos ha permitido, aquí estamos dentro de ese proceso, conociendo lo que la gente vive en la realidad, no a través de un periódico, no a través de los medios que estamos lejos nosotros, sino en el territorio, yendo y visitando la gente. Entonces, vamos a hacer esa labor tanto para las 100 personas de hombres y mujeres libres, que sería la lista abierta al Senado de la República, pero también para la presidencia de la República, y estamos seguros que lo vamos a conseguir. Magistrado, ¿cómo ve usted el gobierno del presidente Petro? Bien, sobre el gobierno del presidente Petro, ¿cuál debe ser, por lo menos en mi caso, y lo digo muy claramente, la actitud de una persona que quiere ser justa como tratamos de serlo nosotros? Con este y con cualquier gobierno, lo primero es que lo bueno hay que apoyarlo. Y lo malo hay que decir que es malo. Nosotros no podemos caer primero en la tesis de que lo que se ha hecho antes no es bueno. No, nosotros tenemos que mirar y las cosas que han hecho buenas otras personas distintos a nosotros, porque no estamos en el primer día de la creación, hay que conservarlas. Y lo malo hay que corregirlo, inclusive si es malo nuestro. Si es malo nuestro, tenemos que aceptar que hay cosas mejores y trabajar en esa dirección. Lo segundo, y esto hay que decirlo también claramente, me parece que un gobierno debe ser de cabeza fría. Un gobierno no puede, a raíz de un Twitter, dirigir a la opinión y emocionarse sin pasar por el sedazo de la tranquilidad y la serenidad. Y me parece que parte del error es eso, responder inmediatamente. Porque además nosotros tenemos una propuesta, que es bueno que ustedes la conozcan, que es la propuesta de tomarnos en serio. ¿Qué es tomarnos en serio? Es que todos los colombianos debemos tener un sitio en Colombia,
deben tenerlo los empresarios, deben tenerlo los sindicatos, deben tenerlo el gobierno, deben tenerlo las fuerzas vivas. Lo que se ha hecho en otras partes, cuando usted ve países, y le pongo dos ejemplos, como Suecia o como Corea del Sur, son países que hace 40 años eran más pobres que nosotros y sin embargo dieron el salto al desarrollo. ¿Por qué? Porque se tomaron en serio. Un día dijeron, en vez de estarnos confrontando, vamos a ver qué puede aportar usted para que Colombia se desarrolle, e hicieron unos cambios mínimos que produjeron resultados. Por ejemplo, el tema de la educación. Nosotros tenemos que hacer un pacto por la educación de Colombia para darle a todos los colombianos la posibilidad de educarse. ¿Por qué? Porque Japón tiene 10 veces menos recursos naturales que nosotros, pero tiene su recurso humano bien educado y eso es lo que les permite ser una potencia mundial. Eso fue lo que hizo Suecia, ponerse de acuerdo en temas como la salud, la educación, la vivienda, el trabajo y entre todos tomarnos en serio. Fue lo que hizo Corea del Sur. Nosotros fuimos a la guerra de Corea y Corea del Sur quedó devastada. Y sin embargo, hoy en día ese país es modelo y ese país más pequeño, 10 veces que Colombia, es una potencia mundial gracias a que se tomaron en serio. Entonces, nosotros tenemos la propuesta de hacer un nuevo pacto, contrato social, donde los colombianos todos nos respetemos y todos pongamos para que tengamos más derechos, donde todos pongan y todos ganen. Nosotros vamos a evitar en lo posible las confrontaciones, vamos a oír y vamos a hablar con todos los sectores y lo bueno, independientemente de que no lo propongamos nosotros, tendrá nuestro respaldo. Y lo malo, así sea nuestro, si nos convencen que tenemos que cambiar, vamos a cambiar. Pero a Colombia la sacamos al otro lado y llevamos al desarrollo económico y social. Somos todos los colombianos, no solo una parte de Magistrado, finalmente para despedirlo, ¿qué va a pasar en el último año de gobierno de este presidente? Petro, el 27 de junio del 2022, en la primera entrevista que dio a un medio de comunicación, el país, tras haber sido elegido presidente de los colombianos, dijo, si fracaso, las tinieblas arrasarán con todo. Lo dijo el 27 de junio del 2022. Y el 22 de diciembre del 2023, este titular, Petro dice que un gobierno de ultraderecha no va a borrar lo que se ha hecho. ¿Qué va a pasar? No, mire, yo creo primero que ahí hay un poco de, no sé cómo definirlo, tal vez de egolatría. ¿Por qué? Porque nadie es indispensable, esa es la realidad, ¿sí? Albert Einstein, que fue un genio, se murió y la humanidad siguió. Después apareció Niels Bohr y otro. Entonces, no es cierto que si un personaje en Colombia fallece o no triunfa, Colombia se acaba. Eso, lo primero que hay que decir es eso. Lo segundo es que creo que con la consulta popular el gobierno se está jugando una ruleta rusa. ¿Por qué razón? Porque si usted ve, quien tiene el peso de llevar a 13 millones y pico de colombianos es el gobierno. A la oposición le basta con decir simplemente no vayan a votar. La abstención es suficiente para que gane la oposición. En cambio, al gobierno le tocaría llevar 13 millones y pico y después que la gente apruebe. Entonces, esa ruleta rusa puede terminar en lo contrario, en que el gobierno se acabe, porque entre otras cosas, en lo que dijo el ministro de Gobierno, para mí de manera irresponsable, era que se había dado papaya y ya ellos comenzaban la campaña política. No se puede consultar a un pueblo solo con el afán de hacer campaña política. A los pueblos se les consulta para que vivan mejor, para que tengan más derechos, pero no un pretexto para una campaña política. Y no solamente corren el riesgo de perder la consulta popular, sino que se acabe el gobierno, porque si no pasa la consulta popular, pues el gobierno se va a acabar. No se va a acabar porque va a tener que salir el presidente, sino que el presidente se debilita y ahí sí de verdad no va a poder realizar ninguna actividad. Magistrado, eso ya pasó con el plebiscito del gobierno de Santos, de los acuerdos de paz con las FARC, que ganó el no. Sí, yo se lo digo claramente, lo dije entonces, lo sigo diciendo ahora. Para mí,
en el caso de Santos había también era que hacer una constituyente. ¿Por qué? Porque en el caso de Santos, Santos quiso que tener un gran poder él como persona, y eso no es bueno, los grandes poderes de los presidentes. Yo creo que es bueno, son los derechos para los colombianos y no los grandes poderes. Y para mí hubo una cosa equivocada. Yo sí soy respetuoso del pueblo, yo soy amigo de la democracia directa, la democracia griega, donde la gente directamente hacía sus leyes. Hoy en día en Suiza todavía pasa eso. En Suiza, cuando comienza la primavera, la gente se reúne en los cantones y la gente hace las leyes. No podemos olvidar eso de que el pueblo debería tener directamente la posibilidad de hacer las leyes, de ejecutarlas y de dirimir los conflictos. Pero si eso no es posible, lógicamente yo soy amigo de las consultas que se le hagan al pueblo para que el pueblo decida. Pero en el caso que usted pone en concreto del plebiscito de Santos, yo sí creo que había que respetar la voluntad popular. No se puede decir que se consulta al pueblo y cuando el pueblo dice lo contrario de lo que quieren oír los gobernantes, después salimos con el cuento que el pueblo no vale. No, el pueblo vale cuando dice sí y cuando dice no. Ahora, si el pueblo se equivoca, porque el pueblo son personas humanas como nosotras, lo que hay es que salir a convencer al pueblo, como hacen las organizaciones religiosas, de casa en casa, para decirle a la gente, rectifiquemos, pero una decisión debe valer. Entonces, si usted me pregunta en el plebiscito, yo creo que fue equivocado no aceptar la decisión del pueblo. Yo en eso soy democrático y creo que el pueblo, por eso soy amigo de que lo que el pueblo decida valga y valga definitivamente. Sí, señor. Se va a oír el departamento del Amazonas. ¿Qué se lleva del departamento del Amazonas y hacia dónde va ahora? Bueno, me llevo mucha esperanza porque ustedes tienen el privilegio de vivir casi que cerca al paraíso y eso es importante, que la gente tenga la posibilidad de convivir con la naturaleza, de tener la cercanía de lo que nos dio la vida, que es toda esta riqueza y esta exuberancia de la naturaleza que ustedes tienen. Pero también un poco de preocupación, porque me preocupa, por ejemplo, que haya obras inconclusas, porque cuando uno compara aquí cerca está Brasil y uno ve las vías mucho mejoras allá, falta alcantarillado, pero también me voy optimista por un factor que señalábamos hace algún momento. Lo más importante de una sociedad es la condición de sus personas. Y creo que la gente del Amazonas, que además esto es un micropaís, porque hemos descubierto que aquí hay gente de todas partes de Colombia, la región Caribe, hay gente del Huila, hay gente de los Llanos, gente de todas partes, es gente que tiene conciencia social, que quiere vivir mejor y estamos seguros que entre todos lo vamos a lograr por bien del Amazonas y por bien de Colombia.